Hola, te invito a ver esta colección de videos paranormales. Son videos cortos, espero te gusten. Si te gustan, sígueme y regálame un like. Nos vemos en el más allá. Este capítulo trata de posesiones diabólicas en la iglesia. Desde el principio de los tiempos, el demonio ha tentado una y otra vez a hombres y mujeres por igual, para caer en el pecado. Estas tentaciones a veces solo son esto, tentaciones. Pero en la teología católica hay otro nivel en cuanto a la influencia demoníaca: las posesiones. Para la Iglesia Católica, la posesión demoníaca es una cosa seria, al grado que el mismo Jesucristo se encargó de varios casos mientras estuvo en la tierra. Por eso en la actualidad se siguen atendiendo a las personas con esta enfermedad por medio del exorcismo. Les voy a contar una historia muy corta, la cual sucedió cuando yo era muy chico. Esta historia o este suceso sucedió en casa de mis papás. Estoy hablando que esto sucedió ya bastantes años. Yo tenía aproximadamente entre 7 y 8 años. Recuerdo que ese día, no recuerdo exactamente el mes, pero sí recuerdo que era un día muy frío y estaba haciendo mucho viento en la calle. Este viento era tan fuerte que agitaba las ventanas. Esa noche yo estaba en cuarto de mi mamá, estábamos viendo una película, recuerdo, no recuerdo qué película. Y en el cuarto de al lado estaba mi hermano y mi hermana, que ya estaban acostados a punto de dormirse. Y total, que así pasaron algunos minutos. Y de repente, y sin avisar, se empiezan a escuchar un par de gritos del cuarto de al lado. Recuerdo que me paré corriendo junto con mi mamá, la empecé a seguir y salimos corriendo de su cuarto. Nos dirigimos hacia donde se escuchaban estos gritos, que era en cuarto de mis hermanos. Recuerdo que cuando llegamos, esa puerta de madera café y desgastada se encontraba cerrada. Mi mamá empezó a golpear esa puerta y a tratar de abrirla porque no se podía abrir. A pesar de que no tenía seguro y que la manija giraba, la puerta no se podía abrir, y le empezó a gritar a mis hermanos que abrieran la puerta. Ellos seguían gritando y sin contestar o ayudar a abrir la puerta. Cuando después de unos instantes se logró abrir la puerta, y cuando se abrió la puerta, la verdad vimos algo que aún tengo muy fresco en mi cabeza. Abrimos la puerta, se veía la luz de la ventana como tenue. La lámpara del techo estaba ondeando de un lado al otro. Las ventanas de ese cuarto estaban cerradas. Mi hermano y mi hermana, cada uno estaban en su cama, pero estaban en una posición con las manos al lado de la cabeza, como si alguien o algo los estuviera tomando de las muñecas y del cuello. Tenían una cara de espanto y estaban pálidos. Tenían una cara de terror. Al pie de sus camas, hasta el otro extremo, recuerdo que había una televisión muy viejita, una televisión CRT, de esas de cañón largo. Pero en esa posición, donde estaba la tele, estaba ahí porque no servía. No prendía. Ni siquiera de ese lado había conexiones eléctricas. Pero esa pantalla estaba prendida y cuando la volteamos a ver, se estaba apagando. No sé si recuerdan las televisiones de CRT, al apagarlas, tardaban, hacían como un círculo grande, luego uno pequeño y al final quedaba un punto, hasta que se apagaban. Pues así estaba la pantalla. Todo ese suceso extraño que pasó, al parecer se detuvo cuando mi mamá abrió esa puerta y logró entrar al cuarto, porque en ese momento la lámpara dejó de agitarse, la pantalla o la tele viejita se apagó, mis hermanos dejaron de gritar y pudieron bajar las
Una vez pasando ese suceso, bajaron de sus camas y fueron corriendo a abrazar a mamá. La historia que quiero compartirte hoy nos sucedió a mi esposa y a mí en una noche de campamento. Hace aproximadamente 13 o 14 años, cuando mi esposa y yo estábamos recién casados, era un sábado por la tarde, un sábado lluvioso, en el cual estábamos enfadados de ver todo el día la tele y pues platicando de qué íbamos a hacer, decidimos irnos a acampar. Somos de Guadalajara y nos quedan varios bosques cerca de donde vivimos. Y pues al final decidimos irnos a la Sierra de Tapalpa. Y pues ya decididos, lo siguiente fue buscar nuestras mochilas, chamarras, impermeables y demás para el campamento. Y por supuesto también alistamos las cosas de nuestra compañera, nuestra perrita Zafira, era una perrita boxer. Y ya teniendo nuestras cosas listas, subimos toda la camioneta y emprendimos el viaje hasta Tapalpa. De Guadalajara a la Sierra de Tapalpa hacemos aproximadamente 2 horas y media, 3 horas. Emprendimos el viaje y la verdad fue un viaje muy tranquilo, muy a gusto. Llegamos al pueblo de Tapalpa y pues compramos lo necesario. Como era tiempo de lluvias, compramos un poco de acote y una carga de leña, por si la leña que estaba arriba en la sierra estuviera húmeda. Con esto podríamos secarla y continuar nuestra aventura. Y pues una vez que compramos lo necesario, decidimos continuar con nuestro viaje. Emprendimos el camino rumbo a Las Piedrotas, que para allá hay un lugar en el cual me gusta acampar, que he ido a acampar desde que tenía aproximadamente 8 años. En aquel tiempo el camino era pura terracería, como era temporada de tormentas. Estaba algo accidentado, con baches, lodos, piedras. Fuimos avanzando al pasito, ya eran aproximadamente las 6 de la tarde. El sol se empezaba a poner y el frío se empezaba a sentir. Sobre el camino hacia nuestro destino hay una hacienda o un casco de hacienda muy antiguo. Todo el paciente que ha ido a aquellos lugares, cuando pasa por ahí, se detiene a contemplar el casco de lo que parece era una hacienda antigua. Si pasas de ahí de noche se ve muy tenebroso. De hecho nosotros pasamos por ahí como a las 6:30, cuando el sol estaba cerca de ocultarse. Seguimos avanzando sin más novedad. 15 minutos más llegamos a nuestro destino, que nuestro destino estaba a mano derecha junto al monasterio jesuita. Ahí es una propiedad privada, pero como conocemos a la gente de ahí, nos dejan pasar y acampar. Ese día, y como siempre, el cancel estaba cerrado y pues obviamente no podemos pasar sin antes pedir permiso. En eso me subí al cancel y le empecé a gritar al encargado, a Ever, que es el que cuidaba en aquel momento esa propiedad, no sé si lo sigue haciendo. Después de insistirle un rato, porque su propiedad queda del cancel como 300 metros para adentro, hasta que nos escuchó, pudo salir, abrirnos la puerta y darnos permiso para acampar en esa zona. Para cuando nos dejó pasar y empezamos a meter la camioneta, empezó a caer una llovizna bastante tupida. Buscamos un lugar donde pudiera entrar la camioneta y donde hubiera condiciones ideales para acampar, por lo cual al estar avanzando vimos un árbol con una copa, si es que así se le puede decir, lo bastante grande como para que nos protegiera un poco de la lluvia y pudiéramos hacer una fogata a los pies del árbol. De hecho, cuando nos estacionamos y comenzamos a bajar las cosas, vimos que en esa base ya había una fogata de alguien que había acampado previamente ahí, quizás 1 o 2 semanas atrás. Lo primero que hicimos, ya que estaba oscureciendo y estaba briseando o lloviznando, fue preparar la fogata. ¿Para qué? Pues para que nos diera un poco de calor y luz. Una vez que logramos prender la fogata,
nos decidimos a armar la casa de campaña. Mientras limpiábamos el lugar donde íbamos a colocar la casa de campaña, nuestra perra Zafira estaba correteando por ahí por todo el bosque, relajándose y distrayéndose, yo creo. Y ya una vez que tuvimos nuestra casa de campaña lista, la fogata encendida, y ya estábamos un poco más relajados, estábamos sentados junto a la fogata, en unos troncos, recuerdo, unos troncos que estaban por ahí. En ese momento empezamos a escuchar murmullos que venían de la parte de arriba del cerro. A lo lejos se veía como una lona azul, yo creo que se estaban tapando de la lluvia, aproximadamente a unos 300 metros, 200 quizás, y se escuchaban sus murmullos. No alcanzábamos a distinguir bien qué es lo que estaban diciendo, pero sí alcanzábamos a distinguir como las tonadas. Y al parecer estaban rezando. Como estábamos a espaldas del monasterio, se nos hizo algo común, porque en ese monasterio se hacen retiros espirituales. Y pensamos que la gente del monasterio había ido a ese lugar, al bosque, para estar más en contacto con la naturaleza y hacer sus rezos. Y pues pasaron las horas, los dejamos de escuchar, eran las 10, 11 de la noche, pusimos atención para ver si lo escuchábamos y ya no se escuchaba nada. De hecho, como estábamos acampando a un lado del camino, pensamos que iban a pasar por ahí, lo cual nunca vimos que sucediera. Pero nosotros seguíamos disfrutando la noche, tomando cafecito, un té al lado de la fogata, disfrutando de la llovizna, ya que traíamos chamarras, y tomándonos fotos. Recuerdo que estaba tomando las fotos con una BlackBerry de aquel tiempo. Me acuerdo que era uno de los primeros teléfonos touch. Era la BlackBerry Torch o Storm, si mal no recuerdo. Era la 1, la Storm 1. Su calidad de la cámara, pues la verdad no era muy buena. Y recuerdo que le tomé una foto a mi esposa, que estaba parada del otro lado de la fogata. Y después de revisar la foto, me quedé viendo porque en realidad no distinguía bien lo que había salido en la cámara. Supuse que era el reflejo de la fogata, que estaba encandilado, pero pues no, en realidad no podía creer lo que estaba viendo. Y pues ya sí, no le presté mucha atención, seguimos disfrutando, platicando. Como a la 1 de la mañana más o menos, nos metimos a dormir a la casa de campaña. Obviamente mi esposa, mi perrita Zafira y yo. Como a las 3, 4 de la mañana, Zafira estaba muy inquieta, estaba ladrando hacia afuera. Supusimos que eran las personas que estaban rezando, que iban pasando por el camino, pero en realidad nunca escuchamos pasos. Cuando yo hubiera esperado escuchar unos pasos, voces, ramas rotas, pero no se escuchó nada. Y pues así pasó nuestro campamento. Al día siguiente igual nos despertamos, hicimos unos huevitos en la fogata, un cafecito. De ahí nos fuimos a caminar a las piedras y ya nos regresamos a Guadalajara. Llegamos bien, conecto el celular en la computadora, empiezo a descargar las fotos y me enfoqué en buscar la foto, la cual se veía algo distorsionada en el celular. Cuando descargo la foto y la abro en la computadora, no podía creer lo que había visto. En esa foto parecería como si alguien estuviera saliendo de entre la fogata, con manos calavéricas, cara calavérica, volteando hacia un lado y apuntando como con un cuchillo hacia el piso. Les voy a dejar la imagen aquí, es la foto real. Es la foto real, la gente que la ha visto dicen que es la Santa Muerte. Yo no podría decir eso porque no estoy 100% seguro, que aunque parece, pero ustedes lo pueden ver. Yo puedo deducir muchas cosas de la gente que estaba rezando arriba, que quizás le estaba rezando a la Santa Muerte, de que en ese lugar donde acampamos, como la fogata ya estaba hecha, posiblemente se hizo un ritual y se quedaron ahí las energías. ¿Has visto bolas de fuego en el bosque?
Pues yo sí. Y te lo cuento. Esta vez fue en un campamento en Tapalpa, precisamente en donde tomé esta foto, que va a aparecer aquí. Fue precisamente en el mismo lugar. Habíamos ido a acampar rápido, un fin de semana, lo que ahora es mi esposa, mi cuñada y su novio. Solo los 4. Todo el campamento, todo el día estuvo sin novedad, hasta llegar a la noche, más o menos como a las 11 de la noche. A lo lejos, yo diría más o menos adentrado en el bosque unos 300 metros, no más, porque la vegetación es tan densa que seguramente no se puede ver más allá de 300 metros. A lo lejos se veían unas luces como fogatas. Cuando volteé a ver, de hecho creí que eran otras personas acampando, porque volteé rápido así de rojo y regresé la vista. Dije, seguramente es gente que está acampando en ese lugar. No le presté mayor atención. Después me comentó mi esposa que las luces se estaban moviendo. Le dije, seguramente debe ser la gente que está acampando, que está caminando enfrente de la fogata y que hace ese efecto. Cuando volteé mi vista hacia ese lugar, se vio prácticamente que eran bolas de fuego. Yo alcancé a ver 2 que estaban subiendo y bajando. Hacían esto. Subían y bajaban. Subían y bajaban. Así estuvieron más o menos 15 minutos. 15 minutos, quizás 20. En realidad no les medimos el tiempo, pero no fue mucho. Después de pasado ese tiempo, dejaron de verse. Dejaron de verse y en toda la noche no volvió a brillar nada de aquel lado. Al día siguiente, ya que amaneció, me ganó la curiosidad y fui hasta ese lugar para ver qué era, si era gente acampando, quizás que ya se había dormido. Pero al caminar entre 300 y 400 metros en esa dirección, no había nada. Solo había en el piso una especie de círculo estéril, como el que dejan las hormigas, tal cual. En ese lugar, precisamente donde me gusta ir a acampar seguido, pasan cosas de este tipo. Obviamente tengo más historias que se las seguiré contando más adelante. Que tengan felices fiestas. Por sus hechos ocurridos, esta historia la llamaremos El Guía. Ya hace algunos años, bastantes años diría yo, era Semana Santa y la fecha de mi cumpleaños. Esa vez decidí festejarlo en un campamento con mi mejor amigo y uno de mis lugares preferidos para acampar. Ese sitio se volvió de mis preferidos desde que lo conocí más o menos a los 12 años de edad, en un campamento de scout donde me entregaron mi promesa scout. Me enamoré de ese lugar. Pero esa es otra historia. Si mal no recuerdo, estaba festejando mi cumpleaños número 18, más o menos en el año de 1996. Lo sé, ya bastante tiempo. Cuando íbamos a acampar, nos gustaba acampar al menos 3 días para poder disfrutar la naturaleza un poco más. En aquella ocasión salimos como de costumbre de la Central Vieja de Guadalajara, que es de donde salían los autobuses hacia Tapalpa, partiendo cada hora. En aquella ocasión, recuerdo que tuvimos un examen temprano en la escuela, pero ya llevamos nuestro equipo de campamento, listos para cuando saliéramos del examen, dirigirnos a la central y tomar el próximo camión hacia Tapalpa. Por el tiempo transcurrido,
No recuerdo con exactitud a qué hora terminamos el examen y a qué hora tomamos el autobús, pero sí recuerdo que eran entre 11 y 12 del mediodía, llegando al pueblo de Tapalpa entre 2 y 3 p.m. más o menos. La central de autobuses en Tapalpa se encontraba en el mero centro de Tapalpa. Seguramente al llegar, lo primero que hicimos fue comer algo rápido en el centro, esos ricos tamales de acelgas con crema y su salsita verde inigualable. Una vez terminado ese manjar, tomamos nuestras mochilas y emprendimos nuestra pequeña travesía de 2 horas hasta el lugar de acampado, cruzando el pueblo, tomando el camino de terracería y cruzando la fábrica de papel, pero esta vez de día. Y luego, de un rato de andar y subir un pequeño cerro, llegamos a nuestro destino, en donde establecimos nuestro campamento en un lugar apartado de la vista del camino, adentrados en el bosque. Ya establecido el campamento, montada la casa de campaña, armada la fogata y siguiendo nuestro espíritu aventurero, nos adentramos en el bosque, solo con lo que portábamos en nuestra vestimenta, que era una navaja y si acaso. Íbamos contemplando el paisaje, los árboles, los pájaros. A cada paso que dábamos, crecía más nuestra curiosidad de qué había más allá. Y cuando a lo lejos se escuchaba un aleteo muy fuerte, decidimos seguir el sonido, hasta que avistamos a lo lejos a un ave blanca enorme posada en una piedra. Estábamos más o menos a una distancia de ella de unos 50 metros, y el ave se veía imponente. Nos armamos con unas ramas largas, porque no sabíamos lo que era. Decidimos acercarnos, pero cada vez que nos acercábamos más, el ave se alejaba, pero no mucho, unos 20 metros más. Nosotros continuábamos siguiendo sus saltos, y así fueron muchos saltos más, en los que el ave se alejaba cada vez más de nosotros, por cierto, dando unos letazos muy fuertes, y nosotros seguíamos tras ella. Esa ave era entre una gran gaviota, una lechuza o un búho. Nosotros no conocemos mucho de aves, por lo cual no sabría decir qué fue. Lo que sí recuerdo es que el último salto que vimos que dio fue cuando estaba posada sobre una roca. En ese momento fue el punto en el que más cerca estuvimos de ella. Esa ave dio su último salto, pasó sobre nosotros. Sus alas o su envergadura seguramente eran de 2 metros. Era un ave muy grande. Pasó por arriba de nosotros y se alejó mucho. La perdimos totalmente de vista. Cuando nos dimos cuenta, estábamos muy adentrados en el bosque, sin saber cuál era el camino de regreso, y empezaba a oscurecer. En pocos minutos nos llegó la noche. No llevábamos lámpara, y mucho menos una chamarra. Tapalpa es muy frío en el bosque, y más en aquella época. Y lo que hicimos es empezar a caminar en línea recta. Sabíamos que si nos tomaba la noche sin estar preparados, era muy peligroso, por lo que seguimos en movimiento entre el bosque lleno de piedras, arbusto, caminos irregulares, soportando el frío de más o menos 7 grados, que sin tener la ropa adecuada es un frío muy crudo. Quizás no recorrimos mucha distancia caminando, pero por el campo tan accidentado, sin iluminación, y ya que era luna nueva, recorrimos poca distancia en mucho tiempo. Quien ha hecho acecho nocturno o caminata nocturna en el bosque sabe a lo que me refiero. Y bueno, así seguimos, hasta que vimos un haz de luz a lo lejos, como si fuera un faro, ondeando de un lado para otro. Nos dimos cuenta de que era una lámpara. Podría calcular la distancia a unos 200 metros. Y comenzamos a hacerle señas, a chiflar y a gritar, hasta que llamamos su atención.
Dirigió su linterna hacia nosotros, seguramente para indicarnos el camino. Esta persona, o lo que fuera, mantuvo su linterna hasta que llegamos a su posición, que fue más o menos media hora, por lo mismo del camino accidentado. Cuando llegamos con él, nos dimos cuenta que tenía una lámpara de esas que van en la cabeza y que estaba acampando a un lado del río. Al llegar a él, lo primero que nos preguntó fue que de qué grupo éramos. Esa es una pregunta normal entre scouts. Naturalmente le dijimos que éramos el grupo 2 de Guadalajara. Nos preguntó que qué estábamos haciendo y le platicamos brevemente que seguimos un ave en el bosque hasta que la perdimos. Y nosotros también nos perdimos hasta que nos topó la noche. Su siguiente pregunta fue que en qué nos podría ayudar. Le dijimos que solo queremos encontrar el camino de terracería y ya con eso nosotros podemos encontrar nuestro campamento. En ese momento volteó su linterna a más o menos 90 grados. Nos dijo que el camino lo íbamos a encontrar en esa dirección, que siguiéramos su haz de luz y llegaríamos al camino. Yo les guiaré con mi lámpara. Le agradecimos y seguimos su haz. Ya avanzados unos cuantos metros, uno le preguntó al otro: Oye, güey, ¿le viste la cara? No. ¿Y tú? Tampoco. Pero sigamos sus instrucciones. No quisimos voltear para atrás. Íbamos siguiendo su haz de luz y oía a mis costados unas especies de luces o humo verde que pasaba a mi costado en dirección al haz de luz. Y así continuamos el camino hasta llegar al alambrado de púas. En ese momento volteamos para atrás. La luz ya no estaba. Tampoco vimos su fogata, por lo que dedujimos que se había metido a su casa de campaña a descansar. Gracias a su ayuda, pudimos llegar al camino de terracería y siguiendo encontramos la ruta hacia nuestro campamento. Al día siguiente, nos despertamos temprano y decidimos ir a buscarlo para invitarle de nuestro desayuno, que era una sopa instantánea. Pero en un campamento frío, estas sopas te saben a gloria. Emprendimos la caminata, ahora por el camino de terracería, con las sopas y el agua para desayunar con esta persona. Cuando llegamos al lugar, él ya no estaba. Solo había rastros de una fogata vieja, como si nadie hubiera acampado en ese lugar desde hace mucho tiempo. A lo que mi amigo dijo: tenemos que agradecerle a lo que nos ayudó. Ese fue tu regalo de cumpleaños. Hace algunos años, cuando yo tenía aproximadamente 17, 18 años, fui a acampar a un lugar que me aterraba. Iba a ir a acampar por lo mismo, para vencer mi miedo a ese lugar, ya que en los Boy Scouts me enseñaron que deberíamos enfrentar nuestros miedos para poderlos vencer. Así que agarré mi equipo de camping, iba en camino hacia ese lugar que era el Centinela. Me encontré un amigo en el camino que era en aquel tiempo Boy Scout. Le platiqué a dónde iba y por qué lo hacía, y se apuntó para acompañarme. En ese momento fue rápido por su equipo de acampado. En 15 minutos estuvo listo y emprendimos nuestro viaje al Centinela, tomando transporte público. Y bueno, y pues llegando de esta forma al Centinela después de caminar mucho rato, porque en aquel tiempo el transporte nos dejaba sobre periférico y nunca llegaba hacia allá. Una vez llegando al Centinela, llegamos aproximadamente 4 o 5 de la tarde. Nos dedicamos a aprovechar el tiempo para limpiar la zona de acampado, crear fogata, poner campamento, dejar todo listo para cuando llegara la noche. Una vez que hicimos la fogata, nos acomodamos para disfrutar de ella.
Y ya tomando valor, me decidí a enfrentar mi miedo, ya que ese lugar siempre me ha dado pavor. ¿Por qué? Porque siempre que he ido, he escuchado cosas o ruidos que no son naturales. Cuando teníamos enseñada la fogata, estábamos acampando al lado de una pequeña cañada. Seguramente en tiempo de lluvias pasa por ahí mucha agua. Y ya envalentonados, dije las siguientes palabras: si hay alguien en este lugar, si está el diablo aquí, que se haga presente. En ese momento, la fogata se apagó. En la cañada se empezaron a escuchar pasos lentos. Se escuchaba cómo se rompían las hojas, como si algo se acercara hacia nosotros. Corrimos inmediatamente para dentro de la casa de campaña. No sé por qué pensamos que ahí íbamos a estar seguros. Fue lo primero que se nos ocurrió. Nos metimos en la casa de campaña, cerramos los cierres, nos acostamos. Empezamos a rezar, no mucho, lo único que yo me sé o que me sabía en aquel tiempo era el Padre Nuestro. Después de que terminamos el Padre Nuestro, en ese momento dejó de escucharse el ruido y la fogata se encendió, pero a su máxima capacidad, sacando llamaradas muy altas. Salimos para apagarla. Cuando salimos empezó a hacer un viento muy fuerte y la fogata se volvió a apagar. Lo que hicimos fue que le echamos tierra a la fogata para que ya no se prendiera. Nos metimos a la casa de campaña y estuvimos con las lámparas adentro de la casa de campaña hasta que amaneció. Esta es la versión corta de la historia. Si te interesa, sígueme. Voy a contar la versión extendida de qué fue todo lo que pasó y por qué ese lugar es tan aterrador. Nos vemos en el más allá. ¿Tú crees o tú le has rezado a las ánimas del purgatorio? ¿Has tenido alguna experiencia a partir de tus rezos? Yo sí, y te comparto mi experiencia. Hace un tiempo, cuando acostumbraba a rezarle a las ánimas del purgatorio, pidiendo por su perdón y para que encuentren el camino, empecé a vivir sucesos paranormales. Que bueno, la palabra paranormal ya no cabe, porque si nos damos cuenta, todo esto que sucede es tan normal, nomás que todo el mundo nos lo ha tratado de ocultar, cuando ahí está y es muy normal. Pero regresando al punto, mi experiencia rezándole a las almas del purgatorio no se puede decir que fue mala, que buena se podría decir, ya que fue una experiencia única. Yo cuando rezaba a las ánimas del purgatorio siempre lo hacía en el transcurso de un lugar a otro que iba en mi carro, quizás de mi casa a la oficina o de la oficina con algún cliente. Y pues me ponía mis audífonos, ponía en Spotify un rezo a las ánimas del purgatorio e iba siguiendo este rezo en mi mente. Una vez haciendo estas cosas, me empezaron a pasar cosas extrañas, como que me movía la taza del café, las plumas. Veía gente extraña en la calle.
¿Qué es esto de gente extraña? Una vez saliendo del fraccionamiento de donde vivo, a unas cuantas cuadras estaba la Guardia Nacional. Estaban dos señoras y un muchacho caminando a media calle con la cara toda sangrada. Yo me le quedé viendo a la Guardia Nacional y a las señoras y como que no se dieron cuenta que este muchacho estaba pasando por ahí o en ese estado. Fue algo que se me hizo muy extraño, nunca lo relacioné con mis rezos. En otro tramo donde hay una curva donde la gente se tiene que bajar de la banqueta porque ahí se termina y no hay banqueta, ahí me llegué a encontrar a dos personas precisamente tomando la curva. Yo diciendo entre mí qué peligroso es caminar por aquí, pobre gente. Cuando paso al lado de esta persona, obviamente la paso con el carro y volteo a ver por los espejos laterales y retrovisores y ya no estaba, no había nadie. En ese mismo crucero o en esa misma curva llegué a ver a unas 3 personas o 3 almas, no puedo asegurar que haya sido, de esa misma forma. Más adelante, cruzando el puente de un río, me acuerdo que era tiempo de lluvias y ese río se crecía, me tocó ver una muchacha bien vestida, caminando, la veía caminando desde antes del puente hasta cruzando el puente. Y pues nomás la veía, traté de buscarle la cara porque se me hizo curioso y nunca se le pude ver. La traté de buscar por los espejos y no se la pude ver. Pasaron 2 días. 2 días en donde cada día la veía exactamente con la misma ropa y en el mismo tramo. Y fue algo que se me hizo muy curioso. Quizás me estaba anunciando que su cuerpo estaba abajo del puente. Claro, son puras suposiciones y no lo puedo asegurar. Espero que te haya gustado la historia. Si te gustó, por favor danos un like y suscríbete. Nos ayudas muchísimo para poder continuar con estos contenidos. Si tienes una historia, una experiencia o video, nos la puedes enviar y con gusto lo podremos compartir.